La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, lo invitó a comer a su casa un fariseo. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la 28ª semana del tiempo ordinario, continuando la lectura semicontinua del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. Y en este fragmento breve se nos habla de una enseñanza muy importante que tiene que ver con lo de dentro y lo de fuera. ¿Qué es lo de dentro y qué es lo de fuera? Eso es lo que necesitamos entender para poder acoger la palabra que el Señor nos dice. La circunstancia es que Jesús ha curado, eso lo veíamos el viernes de la semana pasada, si no me equivoco, como ustedes lo recuerdan perfectamente bien. El Señor es acusado de que obra con el poder de los demonios, por los fariseos, por los escribas, que no entienden cómo es la obra de Dios. Y claro, no reconocen que Jesucristo es Dios, y lo que acaba de hacer antes de esa acusación Jesucristo es haber expulsado a un espíritu inmundo que era mudo. Y entonces esa persona, apenas fue liberada, inmediatamente empezó a hablar. Y claro, toda la gente que veía eso se impresiona. Y entonces los fariseos no pueden entender el obrar de Dios y no pueden aceptar a Jesucristo porque ese es su cerrazón de corazón, y llegan a la conclusión de que la única manera de explicar esos hechos sobrenaturales es que son obra del demonio. Y entonces acusan a Jesús de actuar con el poder de Belcebú. Y Jesús ahí es donde les va a decir: si un reino está dividido, si el reino de Satanás está dividido, si Satanás está dividido, ¿cómo puede reinar? Y si es que Él expulsa a los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios, los expulsa con el poder de Dios, con el dedo de Dios. Y dice además: el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Eso lo veíamos el día viernes de la semana pasada. Luego de eso viene ese elogio que hacen
de esa mujer que hacen del vientre y de los pechos que amamantaron a Jesús. Y Jesús dice, y Jesús dice, más dichosos los que escuchan y los que ponen en práctica. Y esto es muy importante porque la fe viene por la escucha. Pero nosotros no nos damos cuenta que muchas veces somos sordos a las cosas de Dios y entonces no lo alcanzamos a escuchar. ¿Y cuál es la razón? Entre otras, no la única, pero tal vez el desencadenante de esa incapacidad de escuchar al Señor es que vivimos llenos de ruido. ¿Y por qué es el ruido? Porque estamos volcados a lo externo. Y eso es otra manera de decir a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo, a lo temporal. No solamente el asunto de ruido es del sonido externo. En este momento, a diferencia de otras veces que hemos hablado en este mismo lugar de este pasaje, felizmente no hay tanto ruido externo. No tenemos ese traca-traca que a veces era ensordecedor. Los pajaritos cantan, pero no perturban. Pero ese no es el único ruido. El ruido más terrible es el ruido que se produce en nuestra mente y en nuestro corazón cuando están volcados a lo externo. Y ese ruido se produce y no lo podemos superar si nosotros no nos damos cuenta quién es Jesucristo. Y la respuesta es: Jesucristo es el Señor. Nosotros no somos dueños, nosotros somos solo administradores. Y entonces sin fe yo no puedo confesar que Jesucristo es el Señor. Sin fe yo voy a tratar de utilizar a Jesucristo, a las cosas de Dios, para, entre comillas, mi control y mi bienestar temporal. Yo me voy a adueñar de Dios. Y eso es terrible, y eso ocurrió con los fariseos. Y entonces eso puede ocurrir con una persona. Empieza a poner cámaras por todas partes, espías que le digan una cosa, otra cosa. Y entonces dicen no, y pueden predicar y hablar de Dios, pero no saben escuchar al Señor. Y cuando, entre comillas, lo escuchan externamente, no lo escuchan en el corazón, y en consecuencia no pueden dar esta frase misteriosa, limosna de lo de dentro. ¿Qué es eso de limosna de lo de dentro? ¿Qué es eso de dentro entonces? Lo de dentro es que Dios está dentro de nosotros. ¿Y de quién? ¿De los santos en el cielo? ¿De los pecadores en este mundo? Y efectivamente está dentro de nosotros. Y cuando yo desprecio a alguien, y cuando yo me creo dueño, y digo, ¿saben qué? Si yo no estoy acá, yo soy la ley y nadie puede entrar. Entonces yo estoy profundamente engañado. Y entonces no voy a entender a San Pablo, porque San Pablo era fariseo. San Pablo era como este hombre que ha invitado a Jesús a su casa. Y nosotros podemos invitar a Jesús a nuestra casa, podemos venir a la misa, podemos celebrar la Eucaristía, podemos recibir la comunión, pero como el fariseo, lo queremos utilizar, lo queremos examinar para nuestro interés y nos disfrazamos, aparentamos. Nos interesa más el juicio de las criaturas humanas, la opinión de las criaturas humanas que el Señor que ve en lo escondido. Y entonces, así no podemos amar. Y entonces vamos a poner un pretexto. Esta persona no me gusta porque esta persona la veo y no. Entonces no puedo amar.
estoy volcado al externo, no me doy cuenta que no dejo que entre Dios en mi vida, no lo escucho, estoy sordo. Pero creo que no soy sordo porque mis sentidos sí pueden escuchar. Y entonces hay una dimensión interior. Y dar limosna desde adentro es comprender que yo no tengo que dar cosas, que nuestra relación no es con cosas, que lo importante no son las cosas, no es que yo tengo y que controlo. Lo importante es que yo soy de Dios y yo tengo que reconocer que los demás también son del Señor, que Él es el Señor de todas las criaturas y de todas las cosas. Y entonces yo comprendo que yo también me tengo que dar como el Señor se da. Eso es el amor. Pero si no, voy a decir, te envío un paquete y digo, ya te amo, ya te amo. San Pablo lo está viviendo con los Gálatas. Lo está experimentando y él lo entiende bien. Él lo refiere a la ley, a la circuncisión y al Espíritu Santo. Y efectivamente, nosotros tenemos que ser circuncidados por el Espíritu Santo. La circuncisión en los varones era figura de esa otra circuncisión que hace el Espíritu Santo y que Jesucristo, cuando nos envía el Espíritu Santo, hace en nuestros corazones. Entonces ya no es solo para varones, es para varones, para mujeres, para todas las criaturas humanas. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, derrama el amor, inscribe la ley del amor, que brota de dentro, no de fuera, sino de dentro. De dentro somos transformados, de dentro somos hechos nuevas criaturas, y eso nos duele, no nos gusta, porque estamos volcados a lo de fuera, y entonces creemos que primero es hacer y arreglar las cosas externas que lo de dentro. Y entonces no entendemos, entonces nos vamos a buscar nuestro grupito, nuestra secta, que simplemente nos sintamos cómodos, no vamos a poder amar. Y eso vale para todas las criaturas humanas, vale para el matrimonio, vale para los esposos, vale para la iglesia, vale para los clérigos, vale para los laicos, vale para este mundo. Y entonces el Señor quiere obrar en nosotros. Y cuando nosotros eso lo entendemos, ya no nos desesperamos. Ya no tratamos de controlar a toda la gente. Imagínense ustedes lo que está aconteciendo en esta guerra terrible, como todas las guerras, entre Rusia y Ucrania. Destruyen un puente, lanzan misiles, unos se acusan a otros, unos dicen qué barbaridad, eso no se puede permitir, vamos a darles más armas para que se sigan matando más. Y entonces eso no es la obra de Dios. La obra de Dios viene desde dentro. Y cuando el Señor cura a este espíritu, a ese hombre poseído por ese espíritu sordo, lo hace desde dentro. Él quiere curarnos de nuestra sordera interior. Él quiere que nuestra palabra la guardemos en nuestro corazón. ¿Cuál es el engaño en que podemos caer? En creer que es algo intelectual, que voy a conseguir eso estudiando teología, llenándome de citas bíblicas. Y San Pablo por eso termina toda esta enseñanza en este pasaje que hemos contemplado del capítulo 5 de los Gálatas diciendo: lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Es decir, la prueba de la fe es el amor, y el amor es el perdón. Yo digo, yo amo, pero a este no me lo pongan.
y digo que hablo en el nombre de Dios, qué extraño amor. ¿No será que yo ya me he puesto por encima de Dios, yo ya he hecho mi ley? Una persona con dolor ayer me decía, me producía dolor lo que decía esta persona por escrito, porque no me lo ha dicho verbalmente y queda consignado externamente. Entonces me enviaba un mensaje de estas redes sociales y me decía, yo soy el dueño, si yo no estoy nadie. Y entonces yo decía, esta persona no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero lo doloroso no es que haya una persona así. Lo doloroso es que 2000 años después de estas enseñanzas, en 99.9999 y no sé cuántos nueves quieren agregar, somos así. Y entonces necesitamos nacer de nuevo, necesitamos clamar al Señor, porque si no, ¿cómo puede el reino de Dios ser anunciado de manera sincera, sin hipocresía? El capítulo 11 está centrado de San Lucas en este enfrentamiento duro de los fariseos con Jesús. En el capítulo 12 continuará la enseñanza y el Señor nos dirá que hay que cuidarnos de la levadura de los fariseos. Y es que esa levadura de los fariseos es un veneno que enferma y es puesto por el maligno. Y entonces yo puedo decir con la boca para afuera que San Miguel Arcángel para arriba, que San Miguel Arcángel para abajo, pero estoy sordo. Y entonces puedo creer que con eso, entre comillas, soy muy bueno, muy justo. Y voy a atender a otras personas que me van a decir eso. Y no voy a poder amar. Y voy a excluir. Y entonces pensaré que lo único importante es tener. Y entonces estaré pensando, bueno, me faltan más cámaras, me faltan más informantes. No logro controlar. Y nosotros no controlamos nada. Nosotros no somos dueños. Nosotros somos administradores, pequeñas criaturas. El Señor misericordioso nos conceda el perdón y la gracia de nacer de nuevo, para que podamos verdaderamente amar como Él nos ama. Que así sea.